pues de manera muy contundente fijar y dejar muy claro cuál es nuestra posición respecto al ejercicio de revocación de mandato del día de ayer. Y para lo siguiente hemos preparado un boletín que le daría lectura. Después, si hubiese alguna pregunta en particular sobre algún tema que quisieran ustedes abundar respecto a la consulta, a la revocación, con todo gusto. Antes que nada, queremos felicitar el esfuerzo de cada uno de los integrantes del Instituto Nacional Electoral, desde el presidente hasta los que fungieron como funcionarios de las diferentes casillas, a quienes, a pesar de los ataques sistemáticos del presidente de la República y de Morena, supieron conducir la jornada electoral sobre la revocación de mandato. A pesar de la publicidad ilegal con la imagen del presidente, pagada con recursos de dudosa procedencia, de la clara operación gubernamental, del acarreo, del uso de bienes y recursos públicos, quedó demostrado el rechazo ciudadano al show llamado consulta de revocación impulsada por Morena. El rotundo fracaso de la farsa llamada revocación de mandato significó, como lo dijimos en la conferencia pasada, un derroche aproximado de 3,000 millones de pesos, 1,700 de manera oficial y legal, y el resto de manera poco transparente y poco clara. ¿Cuánto pudo haberse hecho con esos 1,700? ¿Cuántas medicinas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas estancias? ¿Cuántos empleos pudieron haberse generado en nuestro país? Lo dejo como interrogante. La mejor opinión la tienen los ciudadanos. El fracaso rotundo de López Obrador se materializó con el desaire de la gente. Perdió por lo menos 15 millones de los votos que recibió en el 2018. En el 2018, él, cuando arribó a la presidencia, Morena recibió 30 millones de votos. El día de ayer en la consulta, a pesar de amenazas, a pesar de las dádivas, a pesar de la coacción a personal que trabaja en las diferentes dependencias federales, estatales, municipales, a pesar de todo eso, no les alcanzó ni siquiera para llegar a la mitad que obtuvieron en el 2018. Hoy los mexicanos le dicen al presidente y a Morena: ya basta de despilfarros y de politejerías. Son tiempos de trabajar por las y los mexicanos. Se quedaron muy pero muy lejos los 30 millones de votos que obtuvieron en el 2018. Acción Nacional demanda del presidente y de su partido y de sus seguidores que ya dejen de dividir y de envenenar al país. Ya basta de violar la ley todos los días. Son tiempos de reflexionar y cambiar el rumbo por el bien de México. Esperemos que el resultado de esta farsa no sea pretexto para atacar instituciones como seguramente lo están haciendo. Como presidente ha hecho mal su trabajo, ha dejado de hacer cosas por el bien de nuestro país. Por eso el resultado del día de ayer. Estamos convencidos de que México necesita urgentemente un cambio de rumbo, y afortunadamente este ejercicio nos da esperanza de que el pueblo de México y de Nayarit está despertando. Somos la única alternativa para deshacernos de una vez por todas de este fracaso de gobierno. En el PAN seguiremos trabajando para construir un México mejor y un mejor Nayarit para todas y todos. Es cuanto nuestro boletín del día de hoy. Si hubiese alguna pregunta, con toda confianza. Durante la elección, ¿tuvieron conocimiento de que algunos ayuntamientos o funcionarios hayan realizado alguna movilización o hayan hecho uso de vehículos oficiales, cosas así? Todos sin excepción. La verdad que les pedían su credencial marcada, su dedo manchado, pero no solamente el de ellos, el de sus familias también. O sea,
La verdad que la presión, la amenaza fue durante toda la jornada del día de ayer. Fue increíble las amenazas que funcionarios, que trabajadores recibieron, para que no solamente ellos fueran a votar, sino sus familias y sus amigos fueran a hacer lo propio. Es lamentable, insisto, y a pesar de todo esto, ahorita, pues como decía mi abuela, le andan buscando chichis a las gallinas, ¿verdad? Ahora están diciendo pues que porque se instaló solamente 2/3 y 1/3 dejó de instalarse de casillas y que fue un asunto, una maniobra del Instituto Nacional Electoral. Falso, totalmente falso. Ellos consiguieron 12 millones de firmas para solicitar la revocación de mandato. Es decir, prácticamente solamente les alcanzó para las firmas. Por poco no votan ni los que firmaron por ellos. Entonces, me parece un dato sumamente importante, pero aquí a nivel local hubo presión en todos los sentidos. A todos los funcionarios les pidieron cuotas, hubo reuniones exprofeso con presidentes municipales, con diputados para pedirles pues, prácticamente cuotas y que se metieran al proceso. Hubo ayer publicaciones y ahí presentaremos quejas de funcionarios, ¿verdad?, que mostraron su voto, ¿verdad?, desde temprana hora el día de ayer. El día de ayer normalmente en un proceso es un día para reflexionar el sentido del voto, o sea, es un acto ilegal. O sea, el día de ayer no era para hacer propaganda política, el día de ayer no era para promocionar la revocación de mandato o el sentido, en qué sentido debiera votar el ciudadano. El día de ayer era solamente para reflexionar y que en libertad el ciudadano decidiera cuál era el sentido de su voto. Entonces, hubo violaciones a la ley, o sea, lo que hace Morena es, insisto, es increíble, pero cuando el arriero es malo, le echa la culpa a la riata. Entonces no nos debe de asustar al final este tipo de cosas que suceden en Morena, y me parece que, insisto, lo único que a nosotros nos queda muy claro y nos sentimos muy alentados, muy motivados, es de que el ciudadano está abriendo los ojos y que la esperanza al final está a nuestro alcance, y que en el 2024, al paso que van, yo creo que se van, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece que hay mucho trabajo por hacer, hay que seguir trabajando, hay que seguir quitándole la máscara de lo que realmente representan, porque son muy sinvergüenzas y son muy cínicos, ¿verdad?, en el actuar del gobierno. Ayer Mario Delgado invitando, acarreando para votar, o sea, la verdad es que son muy sinvergüenzas, piensan que México es de ellos y México es de todos los mexicanos. ¿Qué funcionarios presumieron el dedo? Bueno, yo la verdad no quisiera. Nosotros traemos ahí un trabajo de investigación en las redes, ya traemos ya traemos documentos, ¿verdad? Y en su momento nosotros les presentaremos ante la autoridad electoral acerca de funcionarios, insisto, que indebidamente hicieron promoción o hicieron propaganda política. Pero ahora ¿qué sigue? No, lo único era una jornada electoral, perdón, Liz, lo único que era una jornada electoral, y la jornada electoral es para reflexionar, pues, o sea, y un funcionario, pues es funcionario, y al final de él dependen estructuras abajo, de personas, de dinero. Entonces, no es un ciudadano común y corriente, que alguien que es funcionario, ¿verdad?, muestre su voto porque presiona a los de abajo. O sea, y la ley lo que te quiere proteger, que el ciudadano en libertad decida en cuál sentido. Entonces, el delito de la propaganda no es lo mismo que sea Juan Pérez, ¿verdad?, de la colonia X, ¿verdad?, a que sea, pues obviamente, Pedro Hernández, ¿verdad?, que es secretario general de gobierno o que tiene algún cargo, por tan solo mencionar alguna cosa. Ellos están pues limitados en su actuación. ¿Por qué? Porque manejan recursos y personal. Entonces ayer no era un día de hacer propaganda política, ¿no? ¿Pudieron haber ido a votar? Sin ningún problema. Al final todos podían haberlo hecho, ¿no? Dos preguntas. ¿Qué sigue a partir de estos resultados para el PAN? Y qué continúa también con la cuestión de las denuncias, porque